Todos, feliz sábado. Es, es una bendición del Señor estar nuevamente por medio de este contacto y vamos a continuar estudiando lo que atañe a la naturaleza del ser humano. Habíamos visto, como dijo nuestro hermano Sebastián, en primera instancia habíamos visto acerca de la ley, los requerimientos de la ley de Dios que no han cambiado, que es obediencia perfecta y perpetua. Y luego vimos también el segundo tema, la naturaleza de Adán antes de caer en pecado. Y antes de caer en pecado, Adán tenía todos los requerimientos de la ley de Dios. Obedecía perfecta y perpetuamente la ley, es una ley con la cual Dios gobierna el universo, y esa ley no ha cambiado. Hoy vamos a estudiar la naturaleza de Adán después de caer en pecado. Y van a leer junto conmigo, está escrito todo el contenido de este estudio, está escrito y lo voy a leer, aunque pareciera un audiolibro. Pero estos primeros temas van a ser así, puesto que son temas que nos tendría que tomar mucho tiempo más estudiarlo, pero hemos condensado para que podamos abarcar en el menor tiempo posible hasta llegar al estudio del santuario. Cuando lleguemos al estudio del santuario, sí vamos a hacerlo de una manera diferente, no como un audiolibro, porque vamos a usar incluso pizarrón. Bueno, y de ahí para adelante, pues sí vamos a usar pizarrón y también vamos a usar los PowerPoint, ¿sí? Bien, la naturaleza de Adán después de pecar. En el libro de Génesis capítulo 3, 1 al 6, leemos cómo fue esta caída. Leemos que Eva se separó de su esposo, se acercó a un árbol del cual dijo Dios que no debían comer del fruto, sino morirían. Y Eva fue engañada por el archienemigo que nosotros conocemos, que se encarnó en una serpiente, que era un animal hermoso, volador, de hermosas alas de colores, y su voz era atrayente, así que el engaño fue muy astutamente realizado. Cuando Eva desobedece, come del fruto, desobedece a Dios, invita a su marido también a comer del fruto, que en realidad no tenía nada en sí, sino solo era el hecho de la obediencia y de la desobediencia. Un árbol cuyo fruto estaba en ese árbol, cuyo árbol estaba en medio del huerto, que solamente era una prueba de lealtad a Dios. Los 99 mundos no caídos en pecado, leemos en alguna parte del Espíritu de Profecía, también tuvieron su tiempo de prueba con un árbol similar. Pero ellos pasaron la prueba y no hubo más prueba, ese árbol fue quitado y solamente tienen el árbol de la vida para comer de su fruto. Así que Eva, incurriendo, desobedecer, lastimosamente, pues vemos ahora las consecuencias y eso es lo que vamos a estudiar, las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Cómo cambió su naturaleza después de desobedecer. Leemos en el libro La Educación, página 14, párrafo 4, dice, a fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre como el propósito de Dios al crearlo. Necesitamos también considerar el cambio verificado en la condición del hombre por la introducción de conocimiento de mal, y el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Así que aquí podemos ver claramente, dice, a fin de comprender lo que abarca la obra de educación, necesitamos considerar, estudiar la naturaleza del hombre como el propósito de Dios al crearlo. En el libro Deseado de todas las gentes, página 710, última parte, dice,
La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Cuando dice que ya el hombre no tenía nada para dar a la ley y que ya no podía satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios, se está refiriendo después de la caída del hombre. En el libro Joya de los Testimonios, página 19, párrafo 1, leemos: la envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar y así los arruinó a ellos y a toda la familia humana. Estamos hablando dónde se originó el mal. Y nosotros sabemos cómo comenzó, dónde comenzó y en quién comenzó el mal. Y seguimos leyendo acerca de este origen del mal. En Historia de la Redención, en la página 25, párrafo 1, leemos: había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota, luego toda la hueste angélica se había unido a él. Y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. ¿Dónde está él? ¿No es acaso todo esto un horrible sueño? ¿Fue expulsado del cielo? ¿Nunca más se abrirán sus puertas para permitirle entrar? Se acerca la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más se unirá al cántico celestial, nunca más se inclinará reverente y con santo temor ante la presencia del Dios eterno. En el mismo libro, Historia de la Redención, página 14, párrafo 1, leemos: Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad, iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Así que antes de su rebelión en el cielo, Satanás tenía todo lo que dice en Gálatas 5, 19 al 21. Voy a leer. Gálatas 5, capítulos 5, versículos 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué tenía Satanás antes de su rebelión? Todo esto que acabo de leer en Gálatas 5, 19 al 21, y luego expresó su rebelión y ya sabemos cómo. En el mismo libro Historia de la Redención, capítulo, página 35, párrafo 2, dice: los ángeles amonestaron a Adán y Eva a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenerles una celada serían infatigables. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás.
Como consecuencia de su desobediencia, Adán perdió todos los requerimientos de la ley de Dios, que antes de la desobediencia poseía en sí mismo. Y estos requerimientos, cuando el hombre quebrantó la ley divina, fueron reemplazados por una disposición inherente a la desobediencia y por las obras de la carne que él no tenía mientras estaba en su estado de perfección, lealtad y obediencia. ¿Cuáles son esos requerimientos de la ley de Dios? Vimos en el primer tema y en el segundo tema los requerimientos de la ley de Dios. Recordemos lo que dice el deseado de todas las gentes, que la ley requiere carácter perfecto, justicia, y esto ya no tenía el hombre para darlo. Pues tenemos 4 requerimientos que hemos podido resumir, ¿no es cierto?, de la ley de Dios. El primero es carácter perfecto, obediencia perfecta. El segundo, carácter perfecto. Tercero, una naturaleza sin mancha de pecado. Y el cuarto, una vida justa. Así que la consecuencia de la desobediencia de Adán fue que no tenía más, perdió todos estos requerimientos, no podía más satisfacer estos requerimientos de la ley de Dios. Así que vamos a estudiar la naturaleza caída de Adán a la luz de los requerimientos de la ley de Dios, porque somos descendientes del hombre Adán, no antes de pecar, sino después de pecar. Así como Lucifer perdió la capacidad de amar al pecar, ahora Adán, después de pecar, perdió también la capacidad de amar, y en su lugar hay odio a Dios y a su santa ley. Y ustedes dirán, ¿odio a Dios y a su santa ley? Y alguien puede decir, oh, yo no odio a Dios. No, tampoco odio su ley, es hermosa. Pero ¿qué dice aquí? Que la naturaleza, después de la caída, después de la desobediencia de Adán, la naturaleza del hombre es que perdió capacidad de amar. Y en su lugar hay odio. Si está lleno de odio, no puede cumplir con el requerimiento de Romanos 2:13. Y en Juan 5:42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y en Miqueas 3:2 leemos, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Como ahora en nosotros hay naturalmente esas inclinaciones, hay el peligro de perder el propósito por el cual Dios creó al hombre. Dios tiene un firme propósito por el cual había sido creado el hombre. Ahora la posición legal de Adán frente a la ley después de pecar, pues es esta. Y es la nuestra también. Número 1, rechazado o separado de Dios. Número 2, bajo condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Y en Isaías 59:2 leemos, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Nos escucha Dios? No, no nos oye, porque el pecado oculta su rostro de nosotros. En el libro La Educación, página 28, párrafo 1, leemos, a causa del pecado, el hombre quedó separado de Dios. De no haber mediado el plan de la redención, hubiera tenido que sufrir la separación eterna de Dios y las tinieblas de una noche sin fin. El sacrificio de Cristo permite que se reanude la comunión con Dios. Personalmente no podemos acercarnos a su presencia. Nuestra naturaleza pecadora no nos permite mirar su rostro, pero podemos contemplarlo y tener comunión con él por medio de Jesús, el Salvador. Dios hizo a Adán tanto en la forma y carácter, justo y misericordioso al mismo tiempo. Pero cuando desobedeció, leemos las consecuencias en el libro de Romanos. Si ustedes tienen Biblia en mano, pueden acompañarme. Romanos 1:29 al 31 dice lo siguiente. Estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así que Dios hizo originalmente a Adán justo y misericordioso al mismo tiempo, pero cuando él desobedeció, en un abrir y cerrar de ojos, tuvo todas estas consecuencias que acabamos de leer en Romanos 1, 29 al 31. Y Dios demanda que seamos sin mancha de pecado. Cuando Adán desobedeció, el egoísmo sustituyó al amor. En Romanos 3:10 leemos, no hay justo ni aún uno. Así que vamos a desarrollar este tema Adán después de pecar frente a los requerimientos de la ley de Dios. El primer requerimiento es obediencia perfecta y perpetua a la ley. La ley requiere justicia y obediencia, y la obediencia fue reemplazada por una disposición inherente a la obediencia. Adán, cuando fue creado, era obediente inherentemente, pero al desobedecer, la desobediencia fue también inherente. Romanos 8:7 leemos, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El amor fue sustituido por el odio. Leemos en El Camino a Cristo, página 15, párrafo 1. Adán por naturaleza pasó a odiar la ley que antes amaba. Porque recordemos que para obedecer la ley de Dios necesitamos tener capacidad para amar. El Señor Jesús dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sin amor no podemos obedecer. El Señor acepta una obediencia por amor y no una obediencia forzada. Entonces sería una obediencia falsa. En Romanos 1:31 leemos, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sin afecto natural. El afecto natural de Adán era el amor, pero ahora no tenemos ese afecto natural porque el egoísmo sustituyó al amor en un abrir y cerrar de ojos cuando Adán y Eva desobedecieron. Implacables, sin misericordia. Y la fe fue reemplazada por la incredulidad y la presunción. En Marcos 6:6 leemos, y estaba maravillado por la incredulidad de ellos. Podemos decir, pero yo no soy incrédulo, creo. Sí, creemos cuando tenemos el don, ¿no es cierto?, de la fe. Y el don de la fe solamente nos da el Espíritu Santo. Vamos a ver todo esto en este estudio, ¿cómo? Pero naturalmente nosotros somos incrédulos. Al operarse esos cambios en Adán, él quedó incapacitado para obedecer perfecta y perpetuamente a Dios y su ley, porque su inclinación natural es desobedecer, odia la ley, y para obedecer la ley de Dios debe tener el don del amor, pero él ya no poseía más ese don, porque al desobedecer, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, se retiraron de él todos los frutos del Espíritu Santo. Ahora, no solamente Adán quedó en esa condición, sino toda la descendencia de Adán. En Hechos 17:26 leemos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, es decir, que toda la familia humana, por causa del pecado de Adán, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia, de odiar naturalmente la ley de Dios y luchar contra sus santas demandas. En Romanos 5:19 leemos, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. De esta manera,
Adán y su descendencia por naturaleza se constituyeron en antinomianos. Antinomianos. Quiere decir que están contra la ley de Dios, luchan contra la ley, sea contra toda la ley o contra un mandamiento específico de la ley. Al luchar contra la ley, el hombre lo único que hace es manifestar su disposición inherente a la desobediencia. Pero la ley de Dios sigue demandando obediencia perfecta y perpetua. Esa condición no ha cambiado porque el hombre haya caído en el pecado. Dios no ha rebajado su condición. Pero el hombre caído en el pecado no puede obedecer la ley santa perfectamente, porque por naturaleza odia la ley. Pero como el hombre caído no entiende que es incapaz de obedecer una ley que odia por naturaleza, trata de obedecer por obligación, porque se le exige y a su vez exige a sus prójimos que obedezcan una ley que ellos mismos no pueden obedecer. Como dijo Cristo al hablar con los fariseos, leemos en Mateo capítulo 23, versos 3 y 4, lo siguiente. Dijo el Señor: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque no dicen y no hacen, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dicen y no hacen. Adán y su descendencia por naturaleza se volvieron legalistas, perfeccionistas y fariseos. Y el farisaísmo es el espíritu de la naturaleza humana pecaminosa. ¿Qué somos? Somos legalistas, somos perfeccionistas y fariseos. Como Adán pasó a odiar la ley que antes amaba y adquirió una disposición inherente a la desobediencia, él dejó de estar en armonía con la ley de Dios y con Dios. Y la ley de Dios condenó a Adán, no solo porque él cometió el acto de desobediencia, sino también por su disposición inherente a la desobediencia. Quiere decir que la naturaleza misma de Adán inherentemente ahora era desobediente, cambió. Así que no solamente la ley le condenaba el acto de la desobediencia a la ley, sino su inherencia a la desobediencia, su nuevo estado de ser. Como consecuencia del pecado de Adán, él y toda la raza humana, sin excepción, son y somos oidores de la ley, pero no hacedores. En Mateo 23:3 leemos: dicen y no hacen, dijo el Señor Jesús. No son y no somos hacedores de la ley. Pero para ser aceptados o justificados ante Dios, tenemos que ser hacedores. Como dice Romanos 2:23, los hacedores serán justificados. En Mateo 7:21 leemos: el que hace la voluntad de mi Padre. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga, porque se opone a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. Así que necesitamos que Dios tome esta naturaleza caída con una desobediencia inherente a la desobediencia, para que lo que hagamos no sea una obediencia forzada, sino una obediencia por amor. Porque Dios solamente acepta una obediencia por amor. Pero no tenemos amor. Acabamos de leer y vamos a leer más allá en el Camino a Cristo, página 15, párrafo 1, que cuando Adán desobedeció, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, el egoísmo sustituyó al amor. Le fue quitado todos los dones del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver que también la ley requiere un carácter perfecto. Es el segundo requerimiento de la ley de Dios.
El carácter que Adán había recibido del Creador fue sustituido por un carácter imperfecto. El amor fue sustituido por el egoísmo. Y desde entonces Adán y su descendencia pasó a amarse a sí mismo, como dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:2, amadores de sí mismos. También perdió la capacidad de amar. Por eso Cristo dijo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El valor y la fortaleza fue sustituido por el miedo. Por eso Adán dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La bondad por la crueldad. Por eso Caín mató a su hermano Abel, Génesis 4:8. Lo justo por lo injusto, como dice la Escritura en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. La verdad por la mentira y el engaño. Por eso la palabra de Dios al hablar del hombre dice en Romanos 3:4, 1, 25, todo hombre es mentiroso. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y su corazón pasó a ser, como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Al ser sustituido el amor por el egoísmo, Adán se volvió en esencia egoísta y Adán perdió la capacidad para amar. Y desde ese momento y hasta el fin, el corazón natural de Adán y su descendencia es frío, sombrío y sin amor. Como dice Romanos 1:31, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. En el libro El discurso maestro de Jesucristo, página 23, párrafo 2, dice, el corazón del hombre es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. ¿Qué dice acá? Que por naturaleza nuestro corazón es frío, sombrío y sin amor. Ahora, siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia o de perdón, no se debe a un impulso propio, sino al influjo del Espíritu Divino que lo conmueve. ¿Alguna vez nos pasa cuando vemos a alguien en la calle pidiendo ayuda o limosna y nosotros, oh sí, sacamos unas monedas? ¿Qué es? ¿Es un impulso propio? No. Es el influjo del Espíritu Santo que nos conmueve para para hacer ese acto de misericordia. Y así podemos enumerar cualquiera de todo lo que hacemos. Siendo que el hombre perdió la capacidad para amar a su prójimo como a sí mismo, está incapacitado para obedecer a Dios y su ley. Está incapacitado para cumplir con el requerimiento de la ley que pide carácter perfecto. Tercer requerimiento, la ley requiere una naturaleza sin mancha de pecado. Y cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza que era sin mancha de pecado, ahora se hizo mala. Y los designios que eran santos se cambiaron por designios de continuo solamente al mal, como dice en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esa naturaleza que era libre de la mancha de pecado quedó depravada. Así como dice Isaías 1:4, hijos depravados. ¿Qué quiere decir depravación? Depravación es perversión, corrupción o designios de continuo al mal. Y eso ocurrió en cuanto Adán pecó. Su naturaleza se depravó. Esa naturaleza que era libre de la mancha de pecado quedó depravada y el hombre se depravó como un ser integral. Cuando hablamos de un ser integral, estamos hablando física, mental y espiritualmente. La depravación no se ubicó en un determinado órgano de Adán, sino que el hombre se infectó con la mancha del pecado, como un todo. Así dice Isaías, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Debido a la transgresión de Adán, toda la raza humana se infectó con la mancha del pecado y su naturaleza quedó depravada. Al quedar la mancha por el pecado,
La naturaleza de Adán quedó en desarmonía con Dios y su ley. Y la ley de Dios condenó a Adán, no solo por lo que él hizo, sino también por el cambio que se había operado en su naturaleza o estado de ser. La naturaleza de Adán estaba tan cambiada que resultaba imposible para él obedecer a Dios y tener comunión con un Dios santo, excepto, como hemos de ver, mediante un mediador. Después de la caída de Adán, Adán engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres, una naturaleza manchada, como dice la Escritura. Desde entonces, toda la raza humana engendra hijos según su naturaleza, como dice la palabra. Veamos, Salmo 51:5. Dice lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En el 58:3 leemos: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Isaías 48:8. Es importante que leamos estas citas hoy mismo. Isaías 48:8 dice: Si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamaré rebelde desde el vientre. Debido al pecado de Adán, él y su descendencia engendraron hijos e hijas con naturaleza pecaminosa y con inclinación inherente a la desobediencia. Así que nacemos pecadores. Consecuentemente, los niños vienen al mundo con una naturaleza pecaminosa que está en desarmonía con la ley de Dios, razón por la cual la ley les condena aún antes de que realicen un solo acto de pecado. Es decir, ya somos engendrados en el vientre de nuestra madre con naturaleza pecaminosa. Y podemos decir, viendo a un bebé en los brazos, qué lindo santo angelito. Pero ese angelito que parece santo, que solamente llora cuando tiene necesidad, ya viene, ya nace, ya fue engendrado con naturaleza pecaminosa, aunque no haya hecho o no haga ningún acto de pecado. Por lo tanto, toda la raza humana es pecadora y comete pecado, infringe la ley de Dios, debido a que somos concebidos en pecado y nacemos pecadores. Es por eso que la palabra de Dios dice en Jeremías 13:23 lo siguiente. Leemos allí. Jeremías capítulo 13:23. Dice así: ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Así que por causa de la naturaleza pecaminosa que recibimos de herencia de Adán, el pecado es concebido y gestado en nuestra naturaleza, y por causa de esto Dios nos considera como pecadores todo el tiempo, como corruptos totalmente y apartados de su santa naturaleza, aún antes de que pensemos un solo pensamiento o hagamos una sola obra. Ya por nuestro estado de ser, por la inherencia que tenemos de la desobediencia, tenemos esa naturaleza pecaminosa todo el tiempo. Hagamos o pensamos o antes de pensar o antes de hacer algún acto. En Santiago 1, capítulo 1, versos 14 y 15, leemos lo siguiente. Santiago, capítulo 1, 14 y 15. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así que, ¿dónde está la concupiscencia? ¿Dónde está el pecado antes de dar a luz? Dice, se concibe ya antes de dar a luz o antes de llevarse al acto, el pecado ya es concebido, ya es premeditado. Y cuando es consumado, pues da a luz la muerte. ¿Por qué el pecado? Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Este estado que nos es transmitido, este estado de naturaleza pecaminosa, es una consecuencia de la caída de Adán. Es conocido como naturaleza corrupta, carnal, pecaminosa, depravada, pervertida. Y la ley de Dios condena este estado de ser, pues la ley requiere santidad, demanda una naturaleza sin pecado. En el servicio que profesan prestar a Dios los hombres, trabajan en realidad para sí mismos. Su justicia u obediencia es fruto de sus propios esfuerzos para observar la ley conforme a sus propias ideas y para su propio bien egoísta. En sus esfuerzos para hacerse santos, procuran sacar cosa limpia de algo inmundo. Miren qué terrible que es esto. Por más que intentemos o hagamos todo, hasta las mejores buenas obras que hagamos, o las mejores intenciones que tengamos, todo está manchado de pecado. Y necesitamos, para Dios sea una perfecta obediencia, nunca va a ser nuestra obediencia la que acepte Dios, por más perfecta que sea. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que no tenemos, que es naturaleza sin mancha de pecado. Pero tenemos una naturaleza manchada por el pecado. Así que necesitamos de uno que tiene naturaleza santa sin mancha de pecado, que es la única que Dios va a aceptar. Así que ya vamos viendo de quién estamos hablando. La ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él. Y sigue demandando para que el hombre sea justificado, que el hombre sea sin mancha de pecado. Es imposible que los seres humanos por sus propias fuerzas puedan volver a ser sin mancha de pecado. Porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta de la naturaleza de Dios. Y el hombre solo podrá volver a ser libre de la mancha del pecado en sí mismo cuando Cristo venga por segunda vez, así como está escrito en 1 Corintios 15, 51 al 53. Y vamos a leer. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que, ¿cuándo se nos será quitada esta naturaleza manchada por el pecado, esta naturaleza pecaminosa? Cuando Cristo venga por segunda vez. La erradicación de la naturaleza pecaminosa ocurrirá tanto para vivos como para los muertos resucitados en Cristo en ocasión de la segunda venida de Cristo, y no antes, y no en todos, sino en los que hayan aceptado el plan de redención trazado por el Señor. Pero lo que los creyentes lo tendrán en sí mismos cuando Cristo venga por segunda vez, Dios y su ley lo demandan hoy, mis queridos hermanos. Y hoy la ley demanda de todo ser humano que sea sin mancha de pecado para ser aceptado o justificado. Pero ningún ser humano descendiente de Adán ha tenido, ni tiene, ni lo tendrá hasta la segunda venida de Cristo ser un ser humano sin mancha de pecado. Por eso es importante saber qué es lo que Dios ha hecho para salvar ese abismo y esa imposibilidad, porque nosotros con nuestra naturaleza caída, pecaminosa, no podemos ser aceptados o justificados delante de Dios.
necesitamos de un mediador. Ya nos damos cuenta de quién hablamos, ¿no es cierto? Requerimiento número 4. La ley requiere una vida justa. Al quedar manchada la naturaleza de Adán por el pecado, odiar la ley y pasar a tener inclinaciones de continuo a hacer el mal, la vida de Adán y su descendencia pasó a ser una vida de continua injusticia, como está escrito en Jeremías 13:23. Jeremías 13:23 dice lo siguiente: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Así que, ¿cómo es nuestra vida? De continua injusticia. Por eso la palabra de Dios declara en Romanos 3:10, no hay justo, ni aún uno. ¿Y qué requiere la ley? Una vida justa. De ese modo, Adán perdió todos los requerimientos que la ley demanda para ser aceptado o justificado en sí mismo. Ya no posee ninguno de los requerimientos y en Adán lo perdió toda la raza humana también, tú y yo. Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero Dios no ha rebajado sus requerimientos que son inmutables a nivel del hombre manchado por el pecado. Dios sigue demandando perfección. En Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Así que todos, desde Adán, después de su desobediencia, todo ser humano está manchado por el pecado. Después de desobedecer a la santa ley de Dios, ¿qué pasó? Esto es lo que les decía que íbamos a leer. En el libro Camino a Cristo, página 15, párrafo 1, en la parte media, dice, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó al amor. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El propósito del tentador era contrariar el plan que Dios había tenido al crear al hombre y llenar la tierra de miseria y desolación. Quería señalar todo este mal como el resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Ahora, consecuencias de la desobediencia de Adán. En primer lugar, ¿cómo quedó registrado? Como consecuencia de la transgresión, Adán adquirió, número 1, un registro de pecados que se encuentra en el cielo. He aquí está escrito delante de mí vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres. Isaías 65, 6 y 7. En ese registro se empezó a registrar los pensamientos, no solamente actos, también pensamientos, celos, envidias, deseos, intenciones y pasiones que agitan el alma, pero que no han hallado expresión en acciones externas, porque ha faltado la oportunidad, aunque no la voluntad. También se registran las palabras, las acciones que se realizan a la luz del día o en lo encubierto de la noche. Todo es fielmente registrado de la manera más exacta. Tú y yo tenemos libros en el cielo donde se registran todo, no solamente palabras y actos, sino también pensamientos, celos, envidias, deseos, intenciones y pasiones que agitan el alma. Número 2, Adán, como una consecuencia de su transgresión, su naturaleza que era sin mancha de pecado quedó infectada con la mancha de pecado. Y en Adán toda la familia humana, sin acepción, tiene un registro de pecados en el cielo y en sí mismo una naturaleza depravada. Y la ley de Dios que está en el cielo condena esos registros
Y al condenar esos registros, condena también al hombre que está aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es la posición legal, tanto de Adán como su descendencia, frente a la ley? Como una consecuencia de su desobediencia, Adán perdió todos los requerimientos de la ley de Dios que poseía en sí mismo para ser aceptado o justificado. Al perder y no poseer ninguno de los requerimientos de la ley de Dios, la posición legal de Adán y su descendencia es la siguiente. Número 1, rechazado y destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley de Dios rechazó a Adán no solo por lo que él hizo, o sea, infringió la ley, sino también por lo que él pasó a ser en sí mismo. Y en sí mismo Adán pasó a ser depravado y con una disposición inherente a la desobediencia y designios de continuo al mal, y en Adán toda la familia humana. Y la ley requiere santidad no solo en acciones, sino también de las disposiciones, de las intenciones, que sean sin mancha de pecado. Y también demanda que nuestras acciones sean hechas sin la mancha del egoísmo. En Ageo 2:14 leemos que hay un registro que sea sin pecado, y este hecho resalta nuestro rechazo y condenación sin esperanza ante la ley, porque hay un registro que dice que somos pecadores, a menos que se interponga un sustituto entre el hombre pecador y la ley, y que el sustituto posea en sí mismo todos los requerimientos de la ley para ser aceptados o justificados. Segunda posición legal frente a la ley de Dios es que estamos bajo condenación de la ley de Dios. Al infringir al mandato divino, Adán y toda la familia humana se colocaron bajo la condenación de la ley. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 5:12 leemos: en Adán todos mueren. En Primera de Corintios 15:22, porque así como en Adán, todos mueren. A consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Toda la humanidad sufre la penalidad de la transgresión, que es la muerte primera, muerte a la que fue condenado Adán. Polvo eres y al polvo volverás. Pero cuando Ezequiel 18:4-20 dice: el alma que pecare, esa morirá, no está hablando de la muerte primera, la que ahora nosotros vamos a pasar naturalmente. Muerte que es común a toda la raza humana y que afecta tanto al que cree en Cristo como al que no cree. Ezequiel está hablando de la muerte segunda que encontramos en Apocalipsis 21:18. Es la muerte eterna. Y al pecar Adán, él se hizo merecedor de la muerte segunda y se volvió deudor. Y en Adán, toda la raza humana, por cuanto todos pecaron, somos merecedores de la muerte. Merecemos morir. La ley demanda que el pecador o infractor no sea perdonado, porque la ley no perdona. La ley dice: el infractor debe morir. Así que porque en la ley no hay poder para perdonar, ¿no es cierto? Y que el hombre pague su deuda. Y pagar la deuda significa la ejecución de la sentencia de la segunda muerte. Y ejecutar la sentencia de muerte segunda significa que el hombre sobre quien Dios ejecute esta sentencia será como si nunca hubiese existido, de modo que ni siquiera quede el recuerdo de su nombre. Ahora les pregunto, hermanos, ¿podemos pagar esta deuda de la muerte segunda? Si la pagamos, morimos esa muerte segunda, no hay más esperanza. O sea, no resucitaremos nunca más, es una muerte eterna.
y va a ser como si nunca hubiésemos existido. Así que no estamos capaces, ¿no es cierto?, para pagar esa deuda. No somos capaces. La ley nos condena a muerte. Así que tenemos una deuda con la ley. Oh, sí, porque la muerte dice, has transgredido la ley, mereces morir. La paga del pecado es la muerte. ¿Quién va a pagar esa condenación? ¿Nosotros? ¿Podemos pagar esa deuda de muerte segunda? Imposible. Si la pagáramos, seríamos como si nunca hubiéramos existido, como que ni siquiera quedara el recuerdo de nuestro nombre. Así que necesitamos un sustituto y garante en la muerte. El salmista, al hablar de la ejecución de esta sentencia, dice, pues de aquí en poco no será el malo, y contemplará su lugar y no parecerá. Y esta sentencia, Dios aún no lo ha ejecutado en ningún ser humano. Es una sentencia que será ejecutada en lo porvenir, la muerte segunda. Y para que esta sentencia de muerte no se ejecute sobre el hombre pecador, el hombre necesita un garante y sustituto que tenga la capacidad para pagar la deuda que el hombre pecador tiene ante Dios y la ley. Y el garante y sustituto es Cristo. Y eso es lo que vamos a estudiar en el tema del santuario. ¿Cómo este garante y sustituto va a pagar esa deuda o ya pagó? Pero es importante recordar que la ley condena al hombre, no solo por lo que él hace, sino también por lo que él es en esencia, que tiene una naturaleza humana pecaminosa o depravada. De esto debemos concluir que aunque toda la raza humana no cometiese un simple acto de pecado, no puede escapar de la condenación de la ley, porque la ley le sigue condenando debido a su estado de ser. ¿Y cuál es su estado de ser? Naturaleza pecaminosa. Por esta razón, necesitamos un sustituto que tenga en sí mismo lo que la ley de Dios requiere para ser aceptado, pero que también tenga capacidad como garante de pagar la deuda del hombre, que es la paga del pecado, que es la muerte segunda. Otra consecuencia de la desobediencia de Adán. Adán, que era rey, es destronado y cautivo. Al ser creado Adán, recibió el señorío de la tierra, el reino. Era el rey de la tierra. Pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás, y de esa manera Adán fue destronado. Y el que es de alguno vencido, dice 2 de Pedro 2:19, el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el reino o dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4. Él había usurpado el reino o dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Adán había sido rey de los seres inferiores. Mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. Pero cuando pecó, perdió su derecho a seguir siendo el rey de este planeta Tierra y su reino o dominio. Otra consecuencia de Adán, hijo de la ira. Está escrito en Lucas 3:38 que Adán era hijo de Dios. E Isaías dice, crié hijos y los engrandecí. Porque Adán fue criado por Dios. Pero como Isaías sigue diciendo, esos hijos se rebelaron contra mí. Adán, al desobedecer a su padre, su creador, se rebeló contra su padre y de esa manera se colocó bajo la dirección de otro padre, el padre de la mentira, como Cristo dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y como Adán era el padre y representante de toda la familia humana, y Eva era la madre de todos los vivientes, en Adán toda la familia pasó a tener otro padre.
había aceptado creer que Dios no es el creador de los cielos y la tierra, y como dice la Escritura, todos están en rebelión contra su verdadero Padre, el Creador. Oseas 11:7 dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Así que hijo de la ira es hijo del diablo. En Adán todos somos hijos de otro padre, no de nuestro creador, sino de otro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Cristo. Adán había aceptado y creído la mentira de Satanás, transmitida a él por intermedio de Eva. Y al hacer eso, Adán y toda su descendencia se tornaron, como dice Isaías 1:4, en hijos depravados, y dejaron a Jehová y volvieron atrás. Al pecar, Adán hizo dos cosas. Dejó a Dios, fuente de agua viva, y número 2, cavó para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y en Adán, toda la familia humana hace lo mismo. Y todos son y somos, como dice Pablo, hijos de la desobediencia, hijos de ira. Y en estos hijos de la desobediencia, como dice el mismo texto bíblico, obra el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Y todo hijo de Adán es nacido bajo la condenación de la ley y es un hijo de la ira, aparte de cualquier acto personal de pecado. Por naturaleza, somos hijos de la ira. Otra condición de Adán después de pecar, súbdito de Satanás. Al ceder a la tentación, Adán dejó de ser súbdito del gobierno divino y pasó a ser súbdito del Dios de este siglo. Porque Adán libremente obedeció la voz de Satanás, así como está escrito. ¿No sabíais que si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? De ese modo Adán se colocó bajo la potestad de Satanás. Y en Adán, toda la raza humana pasó a ser súbdito de Satanás. Y al rebelarse contra el gobierno de Dios, Adán y su descendencia se colocaron bajo la condenación de la ley de Dios. Otra condición de Adán después de pecar, esclavo de Satanás. Al ser creado, Adán fue hecho un ser moral libre, dotado de libre albedrío, y Dios dejó que como ser moral libre haga uso de su libre albedrío, y el uso de su libre albedrío voluntariamente escogió creer en la mentira de Satanás, cuando dijo, no moriréis. Y al creer en la mentira de Satanás, Adán transgredió la ley, y al transgredir la ley perdió su libertad y se convirtió en esclavo de Satanás. Y así hubiera permanecido para siempre si Dios no hubiera intervenido en forma especial. El hombre, al comer del fruto del árbol prohibido, el único conocimiento que ganó con su desobediencia fue el conocimiento del pecado, un sentimiento de culpa y sus resultados. Cuando el hombre cedió a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás, porque el apóstol Pedro dice, el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. El hombre fue vencido por Satanás y al ser vencido fue esclavizado por Satanás. Y desde entonces el hombre se inclina naturalmente a seguir las sugestiones de Satanás. Y por sí mismo, no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible. Al desobedecer la voz de Dios y creer en la mentira del tentador, Adán dejó de ser un ser moral libre y perdió su libertad. Y en Adán, toda la raza humana ha perdido su libertad y ha sido esclavizada por Satanás y naturalmente no puede elegir servirle a Dios, ni puede obedecer la ley de Dios porque su voluntad está sujeta al dominio del que lo esclavizó en ocasión de la caída de Adán. Y no puede liberarse a sí mismo,
porque no tiene ni capacidad para hacerlo, a menos que intervenga un libertador. Pero para que el libertador intervenga, el hombre debe reconocer y aceptar que es esclavo de Satanás. Entonces reconocerá la necesidad de un libertador, y el libertador es Cristo. En Juan 8:33 leemos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, ¿qué tenemos que hacer para ser libertados? Primero, reconocer, hermanos, porque en este momento podemos decir, oh no, yo no soy esclavo de Satanás, no, yo todos los días elijo servirle a Dios. Sí, sí, elegimos, pero elegimos porque reconocemos primeramente, aceptamos primeramente que somos esclavos. Porque si no aceptamos que somos esclavos de Satanás, no tendremos la necesidad de un libertador. Porque si yo digo, yo no soy esclavo de Satanás, pues nunca vamos a tener necesidad de un libertador. Pero si reconocemos y aceptamos que estamos bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de Satanás, entonces vamos a tener necesidad de un libertador que es Cristo. Adán, como padre y representante de la raza humana, ¿cuáles fueron las consecuencias después de pecar? ¿Cómo llegamos a ser pecadores delante de Dios? La Biblia nos enseña que no hemos llegado a ser pecadores delante de Dios por algo que sucediera dentro de nosotros. Vinimos a ser pecadores por algo que sucedió fuera de nosotros, en otra persona, por la desobediencia de un hombre, Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Adán fue nuestro primer padre, cabeza y representante de toda la familia humana. Cuando Adán cayó o desobedeció, ello fue como si todo hombre hubiera desobedecido. El apóstol Pablo presenta esto en Romanos 5:15-19, diciendo, por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte. Por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación de muchos, la muerte. Así que toda la raza humana. La tragedia de la caída y condenación de toda la raza humana en Adán vino por la acción de la ley de la paternidad. Adán, por su transgresión, se hizo merecedor de la muerte y de la condenación. Y los hijos de Adán, toda la raza humana, por esa transgresión de Adán, se hacen merecedores de la muerte y de la condenación. Cuando Adán pecó, el pecado de Adán no fue solo un problema privado entre él y Dios. Adán era la cabeza, padre y representante de toda la raza humana. Él estaba delante de Dios como si hubiera sido toda la raza humana, por cuanto todos descendemos de él. Cuando él desobedeció y cayó, fue la misma cosa, como si todos los hombres hubiesen desobedecido y caído. Por eso es que cuando Adán fue condenado, en Adán todos son y somos condenados. Y en Adán todos mueren, dice 1 Corintios 15:22. Así que todos los hombres están emparentados con el primer Adán. Por lo tanto, recibimos de herencia de él una naturaleza pecaminosa o depravada, la culpa y la sentencia de muerte. Satanás se regocijó por la desobediencia de Adán, se regocijó por cuanto obtuvo en él a toda la raza humana. Si Satanás pudo lograr la condenación de todos los hombres en la persona de un hombre, Adán, ¿no podría Dios lograr la justificación de todos los hombres en la persona de otro hombre? En verdad, esto fue el misterio del Evangelio que tomó al diablo por sorpresa. Ese otro hombre es Cristo, y lo estudiaremos con más detalle posteriormente. Pregunta: ¿siguió Adán siendo templo del Espíritu Santo? El hombre que había sido creado para la gloria de Dios y morada del Espíritu Santo, cuando desobedeció a su Creador, huyó de su presencia divina
Y cuando Dios lo buscó y lo llamó, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán confesó a Dios que estaba desnudo. Pero cuando Adán dijo que estaba desnudo, solo se refería a su desnudez física. En ese momento dijo, me escondí, tuve miedo, me escondí porque estuve desnudo. Él estaba hablando, se estaba refiriendo a su desnudez física. Adán no comprendía su verdadera desnudez, pues cuando él desobedeció, no solo había perdido su vestimenta de origen celestial, sino que había dejado de ser morada del Espíritu de Dios y se había desnudado de todos los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, lo que leemos en Gálatas 5, 22 y 23. Y esos frutos habían sido sustituidos por las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, banqueteos, cosas semejantes a estas. Esas obras de la carne pasaron a ser inherentes de la naturaleza de Adán y su descendencia. El hombre no comprendía que había perdido la capacidad de amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Así como Adán no comprendía su verdadera desnudez, también la descendencia de Adán no comprende su verdadera desnudez, no comprende que no tiene capacidad para amar, que por naturaleza odia la ley, no entiende que su disposición inherente es la desobediencia, pero sin embargo pretende poder obedecer perfectamente la ley de Dios y amar a Dios. Y al tener esta pretensión, el hombre se declara y dice, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero Dios declara que el hombre no conoce, que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Adán, en su estado de perfección, poseía el don de la fe, y después de su transgresión pasó a ser incrédulo. Así también en Adán, toda la humanidad por naturaleza, sin acepción, son y somos incrédulos. Y con Adán comenzó la presunción en toda la raza humana. Al ser sustituidos los frutos del Espíritu Santo por las obras de la carne, Adán quedó bajo el dominio de otro espíritu y en Adán toda la raza humana. Por eso Cristo dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lucas 9:56. Qué triste todo lo que estamos leyendo. Otro resultado de la desobediencia de Adán, que fue expulsado del Edén. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Como una consecuencia de su transgresión, fueron expulsados de su hogar edénico, así como dice la palabra. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Y al ser expulsado del Edén, fueron a morar en la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Ahora vamos a ver algunas cosas en qué consistió esa maldición. Por ejemplo, en cuanto a la escuela. Aunque la tierra quedó arruinada, contaminada por el pecado, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Aunque ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar, el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. El hombre debía recibir amonestaciones de la naturaleza que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal referente a los resultados del pecado. En la historia de la redención, leemos, la primera lección que Adán comprendió del libro de la naturaleza fue cuando fue expulsado del Edén, es que al ver a las flores delicadas marchitarse y contemplar la caída de las hojas de los bellos árboles, le fue presentada con vividez ante su mente la dura realidad de que todo lo viviente tenía que morir
como resultado seguro de la transgresión de la ley de Dios. El libro de la naturaleza, aunque manchada por el pecado, también le enseñó a Adán y nos enseña a nosotros la lección de la redención. Los árboles de hojas no perennes se despojan de sus hojas solo para revestirse de nuevo verdor. Las flores mueren para brotar con nueva belleza. Con esto Dios nos quiere enseñar que aunque estamos manchados y contaminados por el pecado, podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad de la verdad. En el libro de la naturaleza abierto ante nosotros, en las bellas y perfumadas flores con sus variados y perfumados matices, Dios nos da una expresión inconfundible de su amor. En la tierra marchita y malograda por la maldición, en las zarzas, cardos, las espinas, los abrojos, podemos leer la ley de la condenación. Pero en el delicado color y perfume de las flores, podemos aprender que Dios nos ama y su misericordia no se ha retirado completamente de la tierra. En las cosas de la naturaleza desfiguradas, como están por la marchitez del pecado, permanece mucho que es bello. Alguien omnipotente en poder, grande en bondad y en misericordia y en amor, ha creado la tierra y aún en su estado marchito, inculca verdades en cuanto al hábil artista maestro, y ese hábil artista es nuestro Señor Jesucristo. Resultados de la desobediencia en su alimentación. Después de su pecado, Dios no le privó al hombre el derecho de seguir comiendo de los árboles frutales, cereales, semillas, etc. Pero al ser expulsados del Edén, fueron privados del derecho de seguir comiendo del fruto del árbol de la vida, como un resultado de su transgresión. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también hierba del campo. El régimen señalado al principio no incluía ningún alimento de origen animal, hasta después del diluvio, cuando toda la vegetación desapareció de la tierra, el hombre no recibió permiso para comer carne. Después del diluvio, Dios dio permiso para que el hombre consuma carne. En Génesis 9:3 leemos eso, pero era una dieta solamente temporal, porque la vegetación había desaparecido. Y cuando el hombre empezó a consumir carne, el proceso de la degeneración de la raza humana se empezó a hacerse más patente. Y esto lo podemos comprobar al comparar Génesis capítulo 5 con Génesis capítulo 11, 10 al 26, donde podemos ver cómo el tiempo de vida de la raza humana después del diluvio empezó a cortarse rápidamente. Desde el tiempo en que Dios autorizó el consumo de la carne como alimento, empezó a acortarse la vida del hombre por su propio pecado. También empezó a disminuir su estatura y resistencia física, así como su poder intelectual y moral, hasta que el mundo se llenase de toda clase de miserias. Mediante la complacencia del apetito y las pasiones, los hombres se incapacitan para apreciar las grandes verdades del plan de la redención. Y Adán, en su estado de perfección, poseía el don de la temperancia o dominio propio, y el apetito estaba bajo el dominio de la razón. Pero cuando él desobedeció a Dios, perdió el don de la temperancia, y la intemperancia ocupó el lugar de la temperancia. Y al haber perdido ese don, el apetito no está más bajo el dominio de la razón. Y al no estar el apetito bajo el dominio de la razón, el hombre naturalmente tiende a comer mucho más de lo que debe comer. Come lo que no debe comer y esto contribuye, número uno, que el proceso de la degeneración se acelere más. Y número dos, alimenta la depravación de la raza humana. Otro resultado de la desobediencia de Adán. Trabajo después del pecado. Después de su desobediencia, Dios dijo a Adán y a todos los descendientes de Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pues de ahora en adelante,
La tierra deberá ser trabajada con la desventaja de la transgresión. Producirá espinas y zarzas. En el libro Maranata, en el capítulo Ocupación Satisfactoria, leemos: están en gran error los que consideran el trabajo como maldición. Si bien esto lleva aparejados dolor y fatiga, a menudo los ricos miran con desdén a las clases trabajadoras, pero esto está enteramente en desacuerdo con los designios de Dios al crear al hombre. Se asignó a Adán una vida de constantes fatigas, ansiedades y trabajo cansador, en lugar de las labores alegres y felices de que habían gozado hasta entonces. Estarían sujetos a desengaños, al desaliento, aflicciones, tristeza, dolor y finalmente desaparecerían. Habían sido hechos del polvo de la tierra y al polvo debían volver. La vida de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignado por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y a las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. El trabajo es un decreto del Altísimo. Dios dice en su palabra que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Resultados del día de descanso después de la caída de Adán. Después de la transgresión de Adán, los principios de la ley no fueron cambiados. No fue cambiado el mandamiento que ordena al hombre trabajar 6 días de la semana y descansar el 7º día. Este mandamiento sigue en vigencia y seguirá en vigencia mientras permanezca el trono de Dios. Aunque el hombre haya caído en el pecado, pues este mandamiento forma parte de la ley, que es el fundamento del gobierno divino. La ley que es inmutable e inalterable, infinita y eterna. Como Dios instituyó el sábado como un monumento conmemorativo de la creación y del Creador, para borrar a Dios de la mente de los hombres, Satanás se propuso derribar este gran monumento recordativo. Si pudiera inducir a los hombres a olvidar a su Creador, ya no harán esfuerzos para resistir el poder del mal y Satanás estaría seguro de su presa. Para derribar este monumento recordativo de la creación y del Creador, Satanás utilizó, como dice el profeta Daniel, a un poder político, religioso, que en el libro de Daniel es conocido como cuerno pequeño. Y una de las acciones de ese cuerno pequeño es que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley, con el argumento de que cuando Cristo murió un 6º día de la semana, hace cerca de 2000 años atrás, clavó el sábado en la cruz y por causa de la resurrección de Cristo, que ocurrió en el primer día de la semana, dicen que Cristo cambió la observancia del sábado, 7º día de la semana, al primer día de la semana. Pero esto es solo un argumento, pues las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, no autoriza dicho cambio y no lleva la aprobación de Dios. Ese cambio que ha realizado el cuerno pequeño está basado en la autoridad humana que se ensalza abiertamente sobre Dios. Y quien quiera que guarda a sabiendas la ley así adulterada, es decir, santifica el primer día de la semana en lugar del 7º día, da honor supremo al poder que introdujo el cambio. Es decir, rinde culto al cuerno pequeño y no al Creador de los cielos y la tierra. Los hombres que obedecen el cambio introducido en el 4º mandamiento lo hacen como una señal de sumisión al cuerno pequeño en lugar de someterse a Dios. Y al hacer esto, solo demuestran su disposición inherente a la desobediencia a la ley de Dios, que recibieron de herencia de Adán. Y asimismo demuestran que el hombre caído naturalmente odia la ley y lucha contra sus santas demandas. Y aunque profesen haber nacido de nuevo,
en realidad no han nacido de nuevo, porque el que verdaderamente ha nacido de nuevo ama la ley de Dios y obedece lo que la ley de Dios ordena y sin argumentos. Así como dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Resultados de la vestimenta después de la caída de Adán. Hojas de higuera. La desobediencia y deslealtad a Dios y el conocer que estaban desnudos. Desapareció el ropaje de inocencia, como ya vimos. Le fue retirada el Espíritu Santo y todos los frutos del Espíritu Santo, que era su ropaje y de inocencia. Una cobertura proveniente de Dios que los rodeaba. El manto de luz que los envolvía pronto desapareció. Y al desaparecer el manto de luz, el dulce amor y la paz que habían disfrutado también desapareció. Y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado y la desnudez del alma. Por eso dijeron, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Después de su transgresión, desapareció de Adán el halo de gloria que Dios le había dado cuando era santo y que lo cubría como un manto. La luz de la gloria de Dios no podía cubrir la desobediencia y el pecado. Y al haber perdido su vestimenta de origen celestial, ellos reemplazaron esa vestimenta celestial cosiendo delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez, como está escrito. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y de los santos ángeles. Los delantales de hojas de higuera es la desobediencia de Adán y Eva. Han cosido hojas de higuera para cubrir su desnudez causada por la transgresión. Eso está escrito en Conflicto y Valor del 11 de enero. Dice, las hojas de higuera representan los argumentos para cubrir la desobediencia. Cuando el Señor llama la atención de hombres y mujeres a la verdad, comienza la confección de delantales de hojas de higuera para ocultar la desnudez del alma. Pero no se cubre la desnudez del pecador. Todos los argumentos reunidos en forma de remiendos por todos los que se han interesado en esa costura endeble quedarán en nada. Al perder las vestimentas de inocencia celestial, la clara y perfecta luz que hasta entonces les había rodeado había alumbrado todo aquello a lo que se acercaban. Pero privados de esa luz celestial, Adán y su descendencia no podían ya más discernir el carácter de Dios en sus obras creadas. Esa luz de origen celestial, el hombre había tratado de reemplazar prendiendo otra luz, como está escrito. He aquí que todos vosotros encendéis fuego, os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y las teas que encendisteis. Pero Dios dice, ¿cuál será el resultado? De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Los delantales de hojas de higuera que Adán y Eva habían cosido, pronto se marchitaron y nuevamente quedaron desnudos. Y Dios en su misericordia les proveyó vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío antes de expulsarlos del Edén. Dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán, al perder su vestimenta de origen celestial, vestiduras que no se envejecían ni se desgastaban como una consecuencia de su transgresión, el hombre ha tenido la necesidad de usar vestimentas artificiales para cubrir su desnudez física, ropa que está sujeto al desgaste, envejecimiento, y que hay la necesidad de renovar esa vestimenta por causa del deterioro. Así como dice la Escritura, todos ellos se envejecerán como una vestidura y serán mudados. Todo lo que la sabiduría humana ha inventado en cuanto a ropa se refiere, siempre termina y terminará envejeciéndose, aunque sea de excelente calidad.
no es perenne y nunca podrá reemplazar a aquella ropa que Adán perdió, halo de luz que cubría el cuerpo de Adán y Eva por la transgresión. Con esto llegamos a la conclusión de que solo lo que Dios provee es imperecedero. Matrimonio después de la transgresión de Adán y Eva. Como una consecuencia de la transgresión de Adán, él y su descendencia naturalmente pasaron a odiar la ley de Dios y tener una disposición inherente a la desobediencia. Y eso empezó a manifestarse en Adán y Eva. En ese matrimonio que hasta antes de la transgresión había reinado la paz, armonía y comprensión mutuas, que eran frutos del Espíritu Santo, el pecado trajo a ese hogar la discordia, obras de la carne, y desde entonces la armonía solo podría mantenerse mediante la sumisión del uno o del otro. Porque en el hombre el amor había sido sustituido por el egoísmo, y el egoísta busca la supremacía en todo y sobre todo. ¿O no es así, mis queridos hermanos y amigos? ¿No es lo que buscamos todos los días? Yo primero y siempre yo, la supremacía en todo. Como Eva había sido la primera en pecar porque ella se separó de su compañero, contrariando la instrucción divina de no separarse, Dios le dijo a Eva: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y con dolor parirás los hijos. A Eva se le habló de la tristeza y dolores que sufriría como resultado seguro de su transgresión. Cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuese ni inferior ni superior al hombre, sino que en todo fuese su igual. La santa pareja no debía tener intereses independientes. Sin embargo, cada uno poseía individualidad para pensar y obrar. Como Adán pecó a instancias de Eva, y ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo: a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Adán dominaría sobre ella. Eva debía estar sujeta a su esposo, y esto era parte de la maldición. En muchos casos, esta maldición ha hecho penosa la suerte de la mujer y ha transformado su vida en una carga. Ejerciendo un poder arbitrario, el hombre ha abusado en muchos aspectos de la superioridad que Dios le dio. Cuando Dios dictó e instituyó el matrimonio, dio a Adán una mujer y para Eva un varón. Pero la descendencia de Caín empezó a exteriorizar sus inclinaciones naturales de que odiaban la ley de Dios y que luchaban contra los requerimientos de la ley de Dios. Y al empezar a violar la expresa orden de Dios de que el hombre debía contraer matrimonio con una mujer, uno de los descendientes de Caín, Lamec, tomó 2 mujeres para sí. Lamec, al hacer eso, violó abiertamente el 7º mandamiento de la ley de Dios, que dice: no cometerás adulterio. Y así se introdujo la poligamia. Y la descendencia de Set, al unirse con la descendencia de Caín, también pasaron a manifestar lo que eran en sí mismo, naturaleza humana pecaminosa. Y Judas, al hablar de eso, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, en Judas 11, es decir, practicaron el adulterio y la poligamia. No respetaban el vínculo matrimonial, y ese fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano. Y sin embargo, después del diluvio, esa práctica volvió a extenderse. Hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y el vicio. Con el transcurso del tiempo y por la dureza del corazón de los hombres, se permitió dar carta de divorcio. Pero aún esto fue pervertido, y en los días de nuestro Señor Jesucristo, entre los judíos, se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas más insignificantes, y ella quedaba en libertad para casarse otra vez.
Esta costumbre era causa de muchas desgracias y pecado. Y en el Sermón del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. El que repudia a su mujer, dijo él, fuera la causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5:32. Después, cuando los fariseos le preguntaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús habló a los oyentes de la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la creación del mundo, y dijo que Moisés había permitido dar carta de divorcio por la dureza del corazón, pero que en el principio no fue así. Y volvió a ratificar que la única causa por la cual el hombre o la mujer podían dar carta de divorcio era la violación del voto matrimonial. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús vino a nuestro mundo para rectificar errores y restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. En la mente de los maestros de Israel habían hallado cabida sentimientos erróneos acerca del matrimonio. Ellos estaban anulando la sagrada institución del matrimonio. El hombre estaba endureciendo de tal manera su corazón que por la excusa más trivial se separaba de su esposa. O si prefería, la separaba a ella de los hijos y la despedía. Esto era considerado como un oprobio y a menudo imponía a la repudiada sufrimientos agudísimos. Cristo vino para corregir estos males y cumplió su primer milagro en ocasión de un casamiento. ¿Se acuerdan? Cuando Él convirtió el agua en vino en una boda. Anunció así al mundo que cuando el matrimonio se mantiene puro y sin contaminación, es una institución sagrada. Actualmente, como en los días antes del diluvio, tanto los hombres como las mujeres han ido y están yendo contra la divina voluntad expresada en el Edén con respecto al matrimonio. La poligamia y el adulterio se han generalizado y asimismo en lo que se refiere a la carta de divorcio. Tanto hombres como mujeres se divorcian por cualquier causa trivial. Pero Cristo enseña que la única razón por la cual se puede dar carta de divorcio es la violación del voto matrimonial. Bien, queridos hermanos y amigos, aquí quedamos. Es la primera parte de este tema, la naturaleza de Adán después de caer en pecado. La segunda parte lo veremos el próximo viernes, Dios mediante. Que Dios les bendiga y que pasen un lindo sábado. Será hasta esa oportunidad.